Domingo de Cuaresma. Lectura tomada del libro del Deuteronomio capítulo 26, versículos del 4 al 10, Salmo 90. Lectura de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículos del 8 al 13. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 1 al 13. Gloria a ti, Señor. Jesús volvió de las orillas del Jordán, lleno del Espíritu Santo, y se dejó guiar por el Espíritu a través del desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. En todo ese tiempo no comió nada, y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: dice la Escritura, el hombre no vive solo de pan. Lo llevó después el diablo a un lugar más alto, le mostró en un instante todas las naciones del mundo y le dijo: te daré poder sobre estos pueblos y sus riquezas serán tuyas, porque me las han entregado a mí y yo las doy a quien quiero. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Jesús le replicó: la Escritura dice, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. A continuación el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso en la muralla más alta del templo, diciéndole: si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues dice la Escritura, Dios ordenará a sus ángeles que te protejan, y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en ninguna piedra. Jesús le replicó: también dice la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Al ver el diablo que había agotado toda la forma de tentación, se alejó de Jesús a la espera de otra oportunidad. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Iniciamos, queridos hermanos, el camino de la Cuaresma con el pasado miércoles de ceniza, el cual se nos impuso en nuestra frente, en nuestra cabeza, para recordarnos que del polvo somos y al polvo hemos de volver, que somos frágiles, que somos débiles, que somos criaturas de Dios y que esta humanidad no es eterna, sino que tiene un tiempo limitado. Y debido a esta limitante y debilidad humana, todos nosotros buscamos la manera de cómo entrar en sintonía con Dios, que nos promete a través de su Hijo Jesucristo la vida eterna. Y por eso al celebrar el tiempo de Cuaresma, todos nosotros estamos celebrando un tiempo de conversión, un tiempo de reconciliación, un tiempo de buscar total y completamente a Dios de todo corazón. Pero para buscar a Dios de todo corazón, necesitamos cada uno de nosotros profundizar lo que significa realmente nuestro contacto con Dios, nuestra unidad con Dios. Nosotros debemos de reflexionar en este tiempo de Cuaresma qué tanto es la sintonía que mi corazón tiene con mi Creador. ¿Qué significa esto? Significa que mi corazón debe de estar dispuesto a encontrar la manera y la forma de reconciliarme con Dios y de recibir su perdón si yo he cometido falta o si yo aún sigo aferrado a faltas que me alejan de Dios, que me alejan de la misericordia y de la grandeza de Dios. Y por eso este tiempo de Cuaresma es un tiempo de reflexión. Un tiempo de reflexión donde yo debo de adentrarme a mí mismo y reconocer cómo Dios me ha llevado en un proceso de reconciliación. Porque no puede existir un proceso de salvación si no es primero un proceso de reconciliación conmigo mismo, porque el proceso de reconciliación empieza primero conmigo mismo, luego pasa por las manos de Dios, y una vez Dios ha tomado todo mi ser que quiere volver nuevamente a reconciliarse con Él,
Dios envía a su Espíritu Santo para que el Espíritu Santo me inspire y me motive a hacer verdaderos cambios, a hacer verdadera transformación en mi vida. Y por eso el libro del Deuteronomio nos recuerda el proceso que Dios tuvo con el pueblo de Israel. Yahvé nos sacó de Egipto, dice el libro del Deuteronomio. ¿Y cómo lo hizo? Con mano firme, demostrando su poder con señales y milagros que sentaron el terror. Entonces, fíjense, es bien importante esto. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había sido por más de 400 años esclavo. Habían llegado sin nada. Recordemos que era José el que había sido vendido por sus hermanos, el que había sido maltratado por sus hermanos, quien llegó a la tierra de Egipto vendido como esclavo. Después de sufrir algunos problemas y algunas dificultades, ya dentro de Egipto, Dios muestra su misericordia con él cuando interpreta los sueños del faraón, cuando interpreta los 7 años de benevolencia agrícola y los 7 años de escasez. De allí es nombrado por parte del faraón. Por parte del faraón es nombrado como administrador de todos los bienes de Egipto. De allí el mismo faraón se encarga de que toda la familia, después de un proceso de sanación de parte de José, de la llegada de su familia al pueblo de Egipto, del cual les dan una zona porque ellos son pastores, y en esa zona comienza a crecer el pueblo de Israel. El faraón, al verse tentado de que el pueblo de Israel estaba creciendo y que podían tener una rebelión en contra de ellos, manda a que el pueblo de Israel sea esclavo. Aparte de eso, que todos los hijos varones sean asesinados. De ahí entonces Israel clama a Dios. Ese Israel clama a Dios y Dios lo escucha. De ahí surge entonces el momento especial donde ya Moisés aparece para ser aquel portador del anuncio de salvación de Dios para con su pueblo. Y de esa manera entonces Moisés, que ha sido príncipe de Egipto, viene y hablando con el faraón le pide lo que Dios le ha dicho a él, que deje en libertad a su pueblo para que vaya al monte a adorarlo. El faraón se opone rotundamente y surgen las plagas de Egipto, que al final la última plaga es la que hace que el faraón expulse a todos los israelitas de la tierra de Egipto. Después de todas las plagas que pasan, después de todas las situaciones donde Dios muestra que realmente Él es el Dios de poder, que Él es el Dios de la majestad, al cual nadie puede oponerse, Dios mismo se encarga de hacer que el faraón y todo su séquito mueran en el camino de la persecución al pueblo. Y el pueblo se ve totalmente libre de la esclavitud. Y por eso el libro del Deuteronomio nos recuerda a nosotros que Dios mostró su grandeza, mostró su poder con señales, con milagros, que hicieron que el pueblo de Egipto se llenara de terror. Y de esta manera entonces nosotros también debemos de ser muy cuidadosos a dónde estamos siendo esclavos. Esclavos de nuestros vicios,
esclavo de nuestros pecados, esclavo de nuestros comportamientos, esclavo de nuestras actitudes, esclavo de muchas cosas. Pero Dios en su infinita misericordia mostrará su poder y su grandeza para hacernos totalmente libres. Para hacernos totalmente libres. Pero es bien interesante, fíjense, porque esta lectura del Deuteronomio no solo encierra el recordarnos que Dios nos ha librado de la esclavitud, sino también encierra como sentido común el hecho de que el pueblo de Israel se ha llegado el momento en el que ofrezca, siendo ya el pueblo de Israel propietario de la tierra que Dios le ha prometido, donde mana leche y miel, el pueblo de Israel ha recogido la primera cosecha de la tierra y van y se lo ofrecen a Dios. Pero para que al pueblo no se le olvide que el agradecimiento por esa primera cosecha, por esa entrega que tendrán delante de Dios, de todos los frutos recogidos de la tierra, que el pueblo no se le olvide de dónde lo sacó Dios. Y por eso el Deuteronomio nos recalca a nosotros, muy bien, Dios te libera o te ha liberado de ciertas esclavitudes, pero es hora, ha llegado el momento en que nosotros le presentemos a Dios los frutos de esa libertad, los frutos de esa liberación. Yo no puedo olvidar de dónde Dios me ha sacado. Yo no puedo olvidar eso. Y aunque lo olvide, yo no debo de olvidar en ningún momento que debo de ofrecer a Dios los frutos de esa libertad que Dios me dio del vicio, de los problemas, de las dificultades que estaba pasando. El problema es que muchas veces nosotros no somos agradecidos con Dios. No le agradecemos a Dios que después de habernos encontrado con Él, después de habernos dado su perdón, después de habernos reconciliado con Él, nosotros, los frutos que recibimos de esa nueva oportunidad que Dios nos ha dado, de esa nueva bendición que Dios nos ha dado, se nos olvida entregárselos a Dios. Se nos olvida devolvérselo a Dios. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada que seamos agradecidos con Él. ¿Y cómo agradecemos a Dios? Agradecemos siendo cada día más hombre y mujer que son capaces de compartir las bendiciones de Dios con el más necesitado. Los frutos que nosotros hemos dado, que damos a través de nuestro trabajo, a través de nuestra entrega al Señor, a través del compromiso que asumimos. Esos frutos nosotros deberíamos de compartirlos con el que más necesita, con el que sufre, con el que padece, con el que está pasando momentos difíciles. Y por eso, fíjense, por eso el libro de los Romanos, de San Pablo a los Romanos, de San Pablo en la comunidad de Roma, recalca algunos puntos importantes que hay que tener en cuenta para entender aún más el libro del Deuteronomio. Primero, dice San Pablo, muy cerca de ti está la palabra del Señor, la palabra de Dios. Lo que hemos predicado, lo que les hemos dicho, ya está muy cerca de ustedes. Si Dios nos reconcilió y nos liberó de donde éramos esclavos, quiere decir que esa palabra de Dios ya está en nosotros, ya habita en nosotros. ¿Y a dónde habita especialmente? Dice San Pablo a los romanos, habita en nuestros labios y en nuestro corazón. ¿Por qué habita en nuestros labios? Porque la palabra de Dios nos invita a proclamarla, nos exige a anunciarla. La palabra de Dios
en nuestros labios es lo que nos permite hablar de la caridad y la bondad manifestada en Dios en cada uno de nosotros. Y por eso, como decíamos el miércoles de ceniza, debemos de ser muy cuidadosos con la manera en que hablamos, en la manera en que nos expresamos. ¿Por qué? Porque en nuestros labios está la palabra de Dios. De nuestros labios no deberían de salir en ningún momento palabras de odio, de rencor, de resentimiento en contra de ningún hermano. Palabras de denigración, etcétera, etcétera. De nuestra boca deberían de salir palabras de fe, de esperanza, de aliento, de ánimo, de consejo, de fortaleza para nuestros hermanos y especialmente para aquel que se acerca a nosotros para escuchar un consejo, para escuchar palabras de aliento, palabras de ánimo. Y no solo eso, dice San Pablo, también la palabra está en tu corazón. Por lo tanto, si la palabra está en nuestro corazón no debe de estar lleno de otra cosa que no sea la palabra del Señor. No podemos estar llenos de rencores, no podemos estar llenos de pecado, no podemos estar llenos de resentimiento, no podemos estar llenos de absolutamente nada que contradiga la bondad del Señor en nosotros. No podemos estar llenos de todo aquello que nos aleje de la misericordia y de la gracia del Señor. Por eso, para San Pablo entonces es importante que nosotros, que somos agradecidos con el Señor porque Él nos ha dado la libertad y nosotros le ofrecemos a Él todos los frutos que tenemos por nuestra conversión, por nuestra nueva manera de ser, por nuestra manera de vivir, nuestra nueva manera de vivir, por nuestro compromiso asumido con el Señor. Nuestro corazón debería de estar lleno de misericordia. Nuestro corazón debería de estar lleno de perdón. Nuestro corazón debería de estar lleno de unirnos al que sufre. Debería de estar lleno de compasión, de misericordia. Nuestro corazón debería de ser capaz de amar no solo al que nos ama, sino también de amar a nuestro enemigo, de amar al que nos odia, de orar por el que nos trata mal, de orar por aquel que muchas veces nosotros pensamos que no se merece una oración de nosotros. Pero saben, hermanos, nuestro corazón no puede estar lleno de odio, no puede estar lleno de resentimiento. Nuestro corazón debe de estar lleno de toda la gracia y la misericordia que Dios ha derramado en cada uno de nosotros. Y por eso no podemos darle espacio al odio, a los resentimientos, a la maldad. No podemos darle espacio a tener un mal corazón. Nuestro corazón debería de ser un corazón lleno de bondad, lleno de gracia, lleno de misericordia. Nuestro corazón debería de brillar al recordar que Dios nos perdonó primero, que no fuimos nosotros los que lo buscamos, fue Él quien nos encontró. Y nos encontró en una situación muy complicada. Nos encontró en el fango, a donde el pecado nos había sometido, a donde el pecado nos había hundido, a donde el pecado nos había maltratado y nos había robado nuestra dignidad, nuestra grandeza de ser hijo de Dios. Y por eso muchos de nosotros, mientras éramos esclavos del pecado, no veíamos nuestras virtudes, nuestros dones, nuestros carismas, nuestro ser especial, nuestro ser diferentes, nuestro ser de ser imagen y semejanza de Dios. Muchos de nosotros habíamos perdido conciencia de nuestro ser, de nuestra integridad.
¿Por qué? Porque al pecado le agrada que nosotros perdamos la integridad de vernos como hijos, de vernos como hijas de Dios. Y por eso al pecado le encanta tentarte. Por eso al mal le encanta ponerte obstáculos. ¿Por qué? Porque entre más aceptas las tentaciones que el pecado te pone delante de ti, el mismo pecado se hace cargo de hacerte olvidar que Dios te ama. Que Dios, para Dios eres especial, único. Que para Dios eres única y especial. Y de eso se encarga el pecado, de hacerte ver solo el mal, de hacerte ver solo lo mal que haces, del daño que cometes. El pecado se encarga de poner en tu corazón y en tu ser muchas cosas que no le agradan a Dios y que por la misma condición en la que el pecado te ha sometido, tú no puedes ver lo maravilloso que eres. Y por eso el tiempo de la Cuaresma es una exhortación, como les decía, a la reflexión. Una reflexión que no solo nos debe de llevar a reconocer, ay, me da lástima, Cristo ha muerto, Cristo sufre por mis pecados. Sí, es bueno que tengas esos y experimentes esos sentimientos de dolor por todo lo que sufre Cristo Jesús, por lo que sufre su Santa Madre. Pero también sería bueno que al reconocer ese sufrimiento de Cristo, te atrevas a ir al confesionario a pedir perdón por tus faltas, por tus pecados, y hacer de esta Cuaresma un propósito de cambio y transformación, que posiblemente no puedas recibir la absolución de tus pecados porque estás acompañado, porque estás viviendo una unión libre, porque estás viviendo una condición que no debes de vivir, porque estás casado solo a lo civil. Tal vez no tengas esa oportunidad, pero es hora de que en esta Cuaresma te convenzas que es necesario cambiar tu vida, transformar tu vida. ¿Para qué? Para que puedas tener la oportunidad de acercarte al confesionario y recibir la absolución de tus pecados y a partir de allí comenzar una vida nueva. A partir de ahí comenzar una nueva etapa de tu existencia donde tú puedas ser tú mismo, donde tú puedas ser tú misma, criatura e imagen de Dios, preciosa, hermoso a los ojos de Dios. Porque cuando nosotros regresamos a Dios y recibimos la absolución de nuestros pecados, brillamos. Brillamos. ¿Por qué? Porque el cielo nos permite estar allí y resplandecer como resplandeceremos en el cielo. Porque con esa absolución de pecados nosotros recibimos la gracia sanadora de experimentar lo que será vivir eternamente con Dios, estar eternamente con Dios en el reino de los cielos. Y por eso el sacramento de la reconciliación es una motivación para todos nosotros para experimentar lo que experimentaremos en el momento oportuno en que Dios nos llame junto a Él, para que vivamos por siempre junto a Él. Y por eso es que muchos de nosotros en el sacramento de la reconciliación, cuando salimos después de la absolución, vamos como que si caminamos en el aire. No experimentamos peso alguno. ¿Por qué? Porque en esos momentos nosotros experimentamos lo que significa estar junto a Dios en el cielo, libre de toda culpa, libre de toda mancha,
libre de todo pecado, libre de toda condición humana, de toda condición mundana que no nos permite experimentar a Dios, que no nos permite experimentar totalmente la gracia de Dios. Y por eso, como les digo, el pecado busca permanentemente marcarte las 3 tentaciones que hemos escuchado en el Evangelio de ahora, que lo hace experimentar a Jesús. Fíjense, hermanos, en estas 3 tentaciones que nos narra el Evangelio de Lucas, vemos a un Jesucristo 100% humano. 100% humano. La condición humana, nosotros en nuestra vida no podemos estar sin alimento. No podemos estar sin alimento. Toda nuestra vida necesitamos tener poder. Necesitamos tener poder. ¿Qué significa esto? Entendámoslo, no solo significa llegar a ser presidente de un lugar o ser rey de otro lugar. No. Necesitamos poder movernos, necesitamos poder trabajar, poder recibir una quincena, una mensualidad. Necesitamos poder adquisitivo. Necesitamos poder amar. Necesitamos poder querer. Necesitamos poder que nos quieran. Necesitamos poder que nos amen. Necesitamos poder existir, poder vivir, poder respirar. El poder. Tercera tentación bien fuerte. Muchos de nosotros ponemos a prueba a Dios. Posiblemente ahora ya no te acuerdes de cuando eras joven. O posiblemente sí te acuerdas del tiempo en el que te peleaste con Dios y te alejaste de Dios y decías que no creías en religiones y decías que no creías en iglesias, que solo creías en Dios y en muchas ocasiones ni en Dios, porque decías, ¿por qué Dios, si es Dios, permite que haya tanta hambre en el mundo? ¿Por qué Dios permite que haya tanta enfermedad? ¿Por qué Dios permite que niños nazcan con condiciones diferentes y los niños no tienen culpa? ¿Por qué Dios me permitió que me hicieran esto, me hicieran lo otro? ¿Te recuerdas? Y si no, pues ya te recordaste. Todos probamos a Dios en un momento de nuestra vida. Todos. A ver si eres Dios, a ver si me escuchas esta oración. A ver si verdaderamente tienes poder, vamos a ver si me cumples este milagro. Vamos a ver si verdaderamente Dios me escucha a través de los santos y los voy a poner de cabeza, los voy a usar aquí, los voy a usar allá. Probamos a Dios. Y esas son las 3 tentaciones que nos reafirman, que nos confirman la humanidad de Jesucristo. Después de salir de las orillas del Jordán, se va al desierto. Se va al desierto, y en el desierto va a estar 40 días. 40 días sin llevar alimento alguno. Solo con lo que llevaba puesto. Después de esos días experimenta hambre. Primera tentación. ¿Qué seríamos capaces nosotros de hacer si tenemos hambre? ¿Cuántos de nosotros en algún momento de la vida no hemos tenido ni para comer, ni para comprar comida?
Y hemos tenido 3, 4, 5 niños llorando porque tienen hambre. ¿Qué ha pasado por tu mente? ¿Qué ha pasado por tu mente? Cuando hay muchas personas que se justifican diciendo, yo robo, yo soy delincuente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenían necesidad de comer. No es una justificante, es una tentación. Es una tentación. El pasar necesidad de hambre es una tentación. Y es, como les decía, la condición fuerte humana que tenemos. No podemos pasar muchos días sin comer. Y un adulto se debilita aún más al no tener que comer cuando tiene niños a su lado que piden de comer. Y es una condición que vivimos muchas veces diariamente. Muchas veces nos toca partir un aguacate, una talpa para 5 personas, un huevito para picarlo entre 6 personas. Con las condiciones que vivimos en la actualidad, muchas personas les toca ir así, comiendo en saltos, ir viendo cómo engañan el estómago. Y por eso, cuando el diablo dice el texto de Lucas, cuando el diablo ve que tiene necesidad, va y le dice, si realmente eres el Hijo de Dios, manda esa piedra que se convierta en pan. Fíjense, la figura está bien, pero bien precisa. ¿Quién de nosotros no haría hasta lo imposible, como les decía, por un pedazo de pan? ¿Quién no hace hasta lo imposible por conseguir un pedazo de pan? Y muchas veces en nuestro trabajo sufrimos desprecios, sufrimos, qué sé yo, maltrato, acosos en nuestros trabajos. Y lo soportamos, ¿por qué? Porque hay que llevar el pan a nuestro hogar, a nuestra mesa. ¿Cuánta gente tiene que trabajar de lo que no le agrada por llevar un pan a su mesa? Y la tentación es fuerte, es fuerte. ¿Y qué le responde Jesús? El hombre no vive solamente de pan. ¿Y cómo es eso? Si todos necesitamos pan, todos necesitamos comer. Aquí está la reflexión. Cuando Jesucristo le responde, no solo de pan vive el hombre, está diciendo que la confianza, la esperanza debe de estar puesta en Dios. Lo que en mi sintonía personal y reflexión personal significa la providencia de Dios. Y muchos de los que han tenido oportunidad y que escuchan estos mensajes y que han tenido la oportunidad de estar en las parroquias donde yo, gracias a Dios, he estado, saben perfectamente de qué les hablo. Yo, gracias a Dios, fui criado en la oración a la providencia de Dios. Porque la providencia de Dios es aquella que escucha tus oraciones cuando más necesidades estás pasando. Y Dios provee a tu hogar. ¿Cuántas veces no nos ha ocurrido que no, como les digo, que no tenemos nada con qué comprar o nada que comer?
Y cuando te unes, cuando oras a Dios, y Dios escucha tu oración, su providencia se manifiesta en alguien que te lleva algo de comer, en alguien que te lleva una pequeña despensa, en alguien que te lleva frijolitos, arroz, aceite, lo necesario. Y de eso todos, me atrevo a decir, todos somos absolutamente testigos y podemos ser testimonio de cómo verdaderamente no solo de pan se alimenta el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando Dios toca el corazón de algunos hermanos, cuando la palabra de Dios llega al corazón de muchos hermanos nuestros, ellos son capaces de compartir de los bienes del Señor, así como nosotros también lo hacemos con otro hermano necesitado. Razón tiene Jesús. La tentación del hambre, la tentación de la necesidad de comer, se combate a través de la oración. Una oración de fe, una oración bien armada al Señor, donde la providencia de Dios se ve total y completamente plena en nosotros. Segunda tentación. Lo lleva al monte más alto y le dice: todo el mundo, todo el poder del mundo ha sido entregado a mí y yo se lo doy a quien yo quiero. Pero eso sí, para que recibas este poder, tienes que arrodillarte delante de mí. ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos, ante el poder nos arrodillamos ante la tentación? El infiel, para sentirse poderosamente hombre o poderosamente mujer, debe de arrodillarse ante el hombre o la mujer con la que va a caer en la tentación. Y si está casado, aún más, porque ve en esa infidelidad, en ese hombre, en esa mujer, ve cosas que no ve en su esposo, que no ve en su esposa, cosas que le atraen, comportamientos que le atraen. O sea, se arrodilla delante del mal, delante de la infidelidad se arrodilla. El que es injusto, todo el que busca el poder que no es sano, el poder que quiere destruir, el poder que quiere hacerte pensar que realmente eres grande. Todo ese poder, todos esos deseos de poder son los que te hacen arrodillarte de frente a la tentación. Todos esos deseos de tener el mundo dominado a tus pies, de que todo mundo te vea para arriba, de que todo el mundo te vea como el más grande. Cuidado con esa tentación, porque Jesús le replica: la Escritura dice, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. No puedes servir a Dios y al dinero. Al dinero no lo sirves.
Al dinero lo utilizas. ¿Para qué? Para poder beneficiarte tú y beneficiar a otras personas. Para eso sirve el dinero. No podemos estar peleados con el dinero en este mundo, porque es parte de la economía, es parte del intercambio comercial. Lo que sí podemos hacer es no creer que el dinero lo es todo. El dinero hay que saberlo utilizar, porque para eso es, para ser utilizado, no para adorarlo, no para pensar que solo porque tienes dinero puedes aprovecharte de los demás. No porque tienes dinero puedes comprar conciencias o comprar pecados pensando que ya con eso te liberaste, y no es así. Solo al Señor tu Dios adorarás. Adoramos a Dios en todas sus manifestaciones de amor por nosotros, en el aire que respiramos, en el calor que hace después que pasa una temporada de frío, en el frío que hace después de una temporada de calor, en el viento que sopla cuando estamos en los momentos más calurosos, en la lluvia, en el sol radiante de nuestros pueblos, en la luna hermosa de la noche, en las estrellas. En todo adoramos a Dios. En todo. Porque Dios está en todos los lugares. Dios está presente en mí, en ti y en todo lo que vemos y podemos ver. Que no puedes ver, pero sí lo que experimentas, lo que escuchas, lo que saboreas. En todo se manifiesta Dios. Y por eso lo adoramos desde nuestro corazón, desde todo nuestro ser. Y solo a Él servimos. Porque el que sirve a Dios recibe una paga justa, rebosante. Porque Dios se encarga de bendecirte al 30, al 60, al 100%. Dios no te deja perder. Con Dios todo es ganar, ganar y ganar. Y aunque toca pasar dificultades y pruebas o tentaciones donde el poder de tener te puede cegar, a pesar de todo eso, si tú eres fuerte y valiente y combates ese deseo de poder, vas a ver cómo Dios te continúa bendiciendo y derramando bendición tras bendición en tu vida. Tercera tentación. Lo lleva a la muralla más alta del templo y le dice, fíjense la afirmación otra vez, si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Pues dice que Dios ordenará a sus ángeles que te protejan. Y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en ninguna piedra. A ver si es Dios y por qué Dios no me protege. Y por qué Dios no estuvo conmigo en aquella enfermedad. Porque Dios no estuvo con mi abuelo, con mi abuela, con mi mamá, con mi papá en aquel cáncer, en aquella embolia que le dio, en aquel derrame que le dio, en aquel infarto que le dio. Porque Dios no estuvo allí con ellos. Si dice que en todo momento nos va a proteger y nos va a mandar sus ángeles, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué permitió que la persona que yo más quería muriera? Si Él era Dios, podía haberlo salvado. O puede salvarlo si está en estos momentos pasando una crisis de enfermedad o de problemas.
qué Dios nos ha dejado solos? ¿Por qué Dios nos ha dejado tristes? ¿Por qué Dios nos ha abandonado? ¿Por qué Dios no escucha mi oración? ¿Por qué Dios no escucha nuestras oraciones? Porque la persona a la que quiero, porque la persona a la que estimo, está pasando un momento difícil. No vemos ninguna mejoría. ¿Dónde está Dios? Y no dice que Él no nos va a abandonar. Y no Él dice que siempre va a estar junto a nosotros. ¿Por qué ahora no lo está? Difícil, ¿verdad, hermanos? Difícil. Viene Jesús con su respuesta y aliento para todos nosotros. También dice la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. No seamos necios delante de Dios. Porque el mismo San Pablo lo dice, el morir en Dios es ganancia. El vivir en Dios es ganancia. Por lo tanto, vivos o muertos, somos del Señor. Y ganancia nuestra es pertenecer a Él. Toda dificultad, toda prueba que pasamos es porque Dios lo permite. Para que nosotros nos convenzamos y veamos la calidad de creyentes que somos. La calidad de soldados del Señor que somos. Es cierto, a algunos les tocan batallas más fuertes que a otros. Pero todo depende en el nivel que Dios quiera ponerte y quiera llevarte. Muchas veces no hemos terminado de salir con una y ya caemos en otra. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta estarte preparando como un atleta. Por lo tanto, no cuestiones a Dios. No trates de probarlo. Y si lo haces, Dios te va a responder. El problema es que tan preparado vayas a estar para esa respuesta que Dios te va a dar. Y por eso ya con anterioridad hemos hablado de esto. A Dios le pedimos que sane a un hermano enfermo, que tiene cáncer, que está en su etapa final del cáncer. Le pedimos que lo sane, muy bien. Tu oración Dios la escucha. Y ese familiar, ese ser querido, ese hermano, muere. Dios, ¿no escuchaste mi oración? Claro que la escuchó. Claro que la escuchó. ¿Sabes por qué? Porque Dios le dio la salud completa. Porque una vez nos vamos de este mundo, queridos hermanos, ya no hay dolor, ya no hay llanto, ya no hay sufrimiento, ya no hay enfermedad que se vaya con nosotros. Todo eso queda en este cuerpo humano que tenemos, en este cuerpo frágil que tenemos, en este cuerpo, como lo ha dicho el miércoles de ceniza, que del polvo es y al polvo volverá. Porque mientras estamos en este mundo y tenemos este empaque, este cuerpo que llevamos en nosotros, este cuerpo va a experimentar calor, frío, soledad, tristeza, abandono, dolor, enfermedades, etcétera, etcétera. Pero una vez termine nuestra misión en este mundo y volvamos al Señor, volvamos nuevamente al lugar del donde el Señor nos mandó y donde tenemos que regresar, todo lo de este mundo habrá concluido y se quedará aquí. Ese carrito nuevo que tienes, aquí se quedará.
Ese carro clásico que tienes aquí se quedará. Esa casa que tienes aquí se quedará. Esa empresa que tienes aquí se quedará. Todo lo que has guardado aquí se quedará. ¿Qué es lo cierto? Que tu alma se irá delante de su Creador. Y allá el Señor te compensará, te recompensará, te dará la corona de gloria si tú has sido capaz de combatir en contra de toda tentación, recordando que Dios te ha liberado, que Dios te ha rescatado, que Dios te ha perdonado y que tus labios y tu corazón proclamaron que el Señor era tu Señor. Porque con tus labios y con tu corazón proclamaste que el Señor era tu Dios. Y a Él solo servirás y a Él solo te entregarás, y tus obras de caridad serán unidas a tu fe en el Señor, y esas obras de caridad serán los frutos que darás por la conversión y la transformación que Dios ha puesto en tu vida a través de la reconciliación que has tenido con Él. Por eso este tiempo de Cuaresma es un tiempo de gracia. Es un tiempo de bondad, es un tiempo de misericordia, porque Dios está dispuesto a darnos una nueva oportunidad. Cada Cuaresma que vivimos no es, ya va a venir Semana Santa, ya vienen los ritos de Cuaresma. No, es un año nuevo de oportunidad para reconciliarnos con Dios y volver nuevamente a Él. Y de corazón volver a Él, convertidos y transformados por su gracia y por su misericordia. Terminamos con nuestra oración de este día. Oremos. Te pedimos, Señor Todopoderoso, que las celebraciones y las penitencias de esta Cuaresma nos ayuden a progresar en el camino de nuestra conversión. Así conoceremos mejor y viviremos con mayor plenitud las riquezas inagotables del misterio de Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, no se les olvide que estamos con el proyecto Calcetín. Espero ya estén poniendo su ofrenda en el calcetín. Recuérdense, la ofrenda del calcetín es todo lo que en el ayuno yo me abstengo de comer, que me gusta, que me agrada. Yo ese dinero que me ahorro al no comerlo, al abstenerme de eso, lo voy poniendo en un calcetín, porque lo voy a reunir dure toda la Pascua, dure toda la Cuaresma, y en Pascua lo vamos a compartir como fruto de la Cuaresma, con algún hermano necesitado o con quien creamos nosotros conveniente compartirlo. Ya llevamos 4 días del proyecto Calcetín. Espero que lo estemos haciendo bien. Si no, ustedes saben, pueden escribir, pueden mandar mensajes. Les explicamos muy bien en qué consiste todo el proyecto, pero hagámoslo, hermanos, hagámoslo. Si estamos convencidos de que esta Cuaresma nos va a dar libertad, nos va a dar la liberación que tanto necesitamos, debemos de dar frutos. Cuando el pueblo de Israel ya está en la tierra prometida, en la tierra que emana leche y miel, sus primeros frutos se los ofrece al Señor. Los frutos que hagamos de esta Cuaresma se los vamos a ofrecer al Señor en un hermano, en una hermana nuestra necesitado o en quien nosotros creamos más convenientes. Porque el ayuno debe de dar fruto. El ayuno no es solo dejar de comer. El ayuno es la capacidad que yo tengo de orar para que mi ayuno se pueda realizar y para que el ayuno me lleve a la limosna, a lo que voy a compartir como fruto de estos 40 días de penitencia y de abstención. No se les olvide darle like a este video, compartirlo. Y si usted no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube,
suscríbase. Suscríbase y active las notificaciones. Ya está en el canal de YouTube, ya está el Vía Crucis. Usted lo puede descargar, usted lo puede guardar, usted lo puede grabar para que el viernes de Cuaresma, los 5 viernes de Cuaresma y el viernes mayor, usted pueda reproducirlo, pueda orar con el Vía Crucis. Si usted no puede ir al Vía Crucis de su comunidad, de su templo, de su iglesia, no puede ir, pues ahí tiene el Vía Crucis para que le sirva como material de apoyo para su oración del Vía Crucis de todos los viernes. Si usted lo quiere hacer todos los días, no se preocupe, lo puede hacer. Por el momento hemos comenzado con el Vía Crucis. Luego vendrán poco a poco otros materiales de apoyo que nos servirán a lo largo de estas reflexiones. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.